Aquí aparece de nuevo el lenguaje religioso de que hablábamos para referirse a los misterios y ante la imposibilidad entonces de explicar el misterio de ese paradigma de la vida divina, hay que acudir entonces a las figuras. Sino que nada. Te estamos oyendo mal otra vez. Te perdimos, Sergito. Algo pasó. ¿Me ves bien? No, estás congelado, Sergito. No sé, algo pasó. De pronto el internet o algo. ¿Estás en un computador? Debe ser señal de internet, que reinicie. Sí. Sí. Sergito, sería mejor que reinicies la conexión. O sea, sal de la y vuelve. ¿Ahí me encuentran? Ahora sí. Perfecto. Es que se estaba reconectando. Creo que es la internet que me puede estar molestando. Tranquilo, adelante. Entonces, si yo señalo, es un ejemplo tradicional, con el dedo a una realidad, la gente no debe quedarse viendo el dedo, sino mirar hacia dónde apunta. Si yo veo en la iglesia el cirio, que es un símbolo, no me debo quedar viendo el dedo. Debo mirar hacia dónde apunta, es decir, hacia el significado. Si yo leo como creyente los signos de los tiempos en esta realidad que vivimos, como signos de las realidades futuras, no me debo quedar enredado en los signos de los tiempos, sino que debo acudir al significado. Veo entonces que estamos tratando de hacer un ejercicio que va ahora desde el arquetipo hacia la sombra. Nos estamos tratando de colocar en el arquetipo el cielo para entender la sombra. Sé que es al revés, de la sombra al cielo, porque pues aquí estamos leyendo lo que va a pasar en el cielo, pero el ejercicio de hoy es irnos un poco hacia el cielo para entender esta realidad. Sé que es al revés, pero es un ejercicio para encontrarle sentido a nuestra realidad, a nuestra historia. Hermanos, toda esta complicación a que los he llevado es para entender que el sentido de nuestra realidad, de nuestra historia, parte de allá. Viene del cielo como luz hacia nuestra realidad. ¿Eso será solo imaginación? Creo que no. Eso puede ser pregustación, degustación de la realidad del cielo. Miremoslo así, verán. No es solo una imaginación, es que pregustamos, degustamos las realidades eternas. ¿No es la liturgia un anticipo de la vida eterna? ¿No le corresponde al creyente participar de la liturgia precisamente experimentando, anticipando en todos los sentidos la vida eterna? Miren
lo que modifica en nuestra mente este ejercicio de hoy, la experiencia de la fe. Hasta anteayer, disculpen los que no quepan acá, hasta anteayer, antes de ver tipos y antitipos, voy a la Eucaristía, asisto o participo de la Eucaristía y es una experiencia de encuentro con Dios muy interesante, muy válida, etcétera, etcétera, como corresponde a los creyentes más o menos como nosotros. Esta mañana, después de tipos y antitipos, participo de la Eucaristía y se viene toda la carga significativa de la historia de la salvación a mi Eucaristía. Y ella crece en mi vida. Ella adquiere un sentido inmenso, porque yo estoy en la Eucaristía y veo toda la carga significativa de un Dios que vino actuando en el pueblo de Israel, de un Dios que estaba cercano al pueblo, de un Dios que fue anunciando que Él era partidario del pueblo, su liberador. Es decir, se me viene a la Eucaristía la esclavitud en el Egipto, la liberación, el trayecto por el desierto, el maná, todo como la acción de Dios, y se concentra allí todo ese significado en Cristo Jesús, y veo la Eucaristía como el momento síntesis de la acción de Dios por su pueblo, y ella se crece. Mañana, después del ejercicio de hoy, si yo he acertado, la Eucaristía crece más, porque en ella no solamente veo ese momento presente de mi hoy, de la fe, y no solamente esa carga significativa de toda la historia de la salvación, sino que en la Eucaristía de mañana anticipo el cielo. ¿Ven? Entonces, estas cosas como que se van volviendo grandes, maravillosas en mi vida. Entonces, la Eucaristía de mañana y todas las demás ejercicios litúrgicos y religiosos y bíblicos que tú puedas hacer a la luz de estos estudios, se van volviendo no solo el hoy de la acción de Dios, la seguridad del Dios del pasado que hoy no te va a fallar tampoco, sino también la garantía de la vida eterna, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sucede así, mis hermanos. La finalidad del culto es establecer una relación con Dios. Perfecto. Entonces, la liturgia procura reproducir el modelo ideal para poner el mundo celeste al alcance del hombre. Esa es la esencia del tema, y de nuevo no es mía la idea, sino de los teólogos, de León Dufour, por ejemplo. Repito la idea. Si la liturgia es relacionarme con Dios, la liturgia procura reproducir no el mundo de aquí abajo, sino el mundo celeste, para poner el mundo celeste a tu alcance, para que tú y yo lo degustemos. Y entonces uno le encuentra mayor riqueza
a los signos. Cuando uno vive la Eucaristía, entendiendo estas dos dimensiones, la horizontal y la vertical, pues no solamente ya ve en el celebrante al Señor que conociste común y corriente, sino que ve todo el pasado del sumo sacerdote, etcétera, etcétera, del sacrificio de Isaac que preanunció a Jesucristo, etcétera, etcétera, y ve a Cristo sacerdote. Pero ya no ve al Cristo sacerdote anunciado por los profetas, sino que pregusta al Cristo sacerdote sentado a la derecha de Dios, en la magnificencia del cielo, a donde tú estás llamado por los méritos de su pasión y de su muerte y de su resurrección. Toda la historia de la salvación, mis hermanos, debe ser leída con este simbolismo escatológico. Vean lo que he dicho. Toda la historia de la salvación debe ser leída con este simbolismo escatológico. Es decir, todo lo que ocurrió, Éxodo, Pascua, Moisés, Adán, todo lo que vimos ayer, se refiere no solo al Nuevo Testamento, sino que se refiere como paradigmas a una pregustación del mundo futuro. Miren, esta historia es manifestación parcial de los designios de Dios, obviamente a un nivel imperfecto, pero están ahí las cifras, las semillas de los designios de Dios. Es decir, esta historia, nuestra liturgia y nuestra historia profana, pero leída por el creyente, manifiesta hacia dónde va la propuesta de Dios. Es parcial, es imperfecta, pero ahí está. La pista es esa. El término hacia donde apunta el designio de Dios no será mostrado definitivamente, sino cuando estemos en posesión de él en el acontecimiento escatológico, en la vida eterna. Es aquí donde esto aparentemente mucho de imaginación o de especulación, pero legítima si el esquema, si el fundamento teológico que estoy dando es válido. Es decir, solamente cuando estemos en posesión del acontecimiento salvífico de Dios en la vida eterna, nos daremos cuenta de la realidad de ese plan de Dios, de ese designio. Pero Dios empezó a darlo a conocer, ese designio, ya en los acontecimientos de la historia sagrada. Entonces, el llamamiento de Abraham, el éxodo, la alianza, la tierra prometida, son actos de Dios en el tiempo humano, pero llevan en sí mismos la marca del fin. Repito la idea. Todas las prefiguras del Antiguo que en el Nuevo se volvieron realizaciones. Éxodo, alianza, tierra prometida, Eva, Mar Rojo, etcétera, que se volvieron bautismo, que se volvieron Pascua de Cristo, etcétera, pregustan a la vez, se vuelven sombra a la vez del arquetipo de la tierra del cielo, pero llevan la marca del fin, allá y aquí. Y por eso son trampolín para la fe. La fe es trampolín. Yo estoy ahí como al borde del precipicio, es la experiencia de la fe del creyente, y yo hago la apuesta
de que allá al otro lado hay piso firme, hay fundamento, y yo me arriesgo a dar el salto. La fe es riesgo, la fe es aventura, la fe es apuesta, la fe no es ver en lo oscuro, es ver tan claro por dentro que arriesgo el salto, porque allá al otro lado hay fundamento, hay piso firme, no hay vacío. Es por eso que en la experiencia del dolor, en la experiencia del fracaso, en la experiencia de la noche oscura del alma cuando Dios no aparece por ningún lado, en la experiencia del vacío, el creyente arriesga el salto, porque tiene la convicción de que más allá, en ese borde del precipicio, del dolor, de etcétera, hay fundamento, hay un sentido, hay un piso firme. De allá es de donde viene luz para el dolor, luz para el vacío, luz para la noche oscura del alma. Y por eso la fe es posesión anticipada de lo que no vemos. Hay que tener tanta fe que cuando subamos a Monserrate para pedir que llueva, ya uno vaya con el paraguas. Porque ir a hacer una romería a Monserrate para que llueva en alguna época y no llevar los paraguas es falta de fe. Hay tanta convicción. Entonces, no se trata, mis hermanos, solamente del éxodo. No se trata tampoco solamente de un nuevo éxodo y de una nueva creación. Ya la creación, la del comienzo, contiene como acto primordial todos los fines que tenía Dios sobre este mundo de aquí abajo. En la vida eterna, como acto final de Dios, todos esos rasgos de la creación ya sin las trabas del pecado. Es algo así como decir la creación que luego se concretó como realización en la nueva creación que es Cristo. Sigamos hacia adelante con el ejercicio de la fe y la vida eterna es una creación ya sin las trabas del pecado. Es la plenitud del acto creador de Dios, porque a Dios la creación se le escapó más bien del corazón que fue más bien un arrebato de amor. Y Dios no podía no crear, porque el amor de Dios como amor es necesariamente manifestación, es necesariamente donación, es necesariamente brote, entrega, no egoísmo, sino pues que significa la Trinidad. Y entonces la vida eterna en la plenitud de Dios es plenitud de creación, ¿no?
El Padre es Dios en la etapa de la redención y el Espíritu Santo es Dios en la etapa de la iglesia. Y entonces, ¿qué será la vida eterna? Pues es creación perfecta, redención perfecta e iglesia perfecta. Degústenlo para anticipar el cielo. Creación perfecta, redención perfecta, iglesia perfecta. Eso sería la vida eterna. Y entonces esos arquetipos se realizan en mi vida y particularmente en la liturgia. Uno no debería decir la creación fue algo que ocurrió en el pasado. Dios creándote es Dios pensándote. Dios pensándote es Dios amándote. Dios no deja de pensarte nunca. Si dejara de pensarte, desaparecerías nunca. De amarte, nunca. La creación es diaria, es permanente, es hoy en tu vida y en el universo. La flor que está brotando en el jardín, la avecilla que está cantando, la respiración, la palabra que estás dando, es la acción creadora de Dios que sigue cumpliéndose. Y lo mismo pasa con la redención. Es Dios redimiéndote del pecado permanentemente. Es Dios, Jesús, trabajando dentro de ti para vencer en ti permanentemente el trabajo del enemigo que quiere que gane la muerte y pierda la vida. Acción permanente. Y la acción del Espíritu que te une a los demás en una experiencia eclesial. La acción del Espíritu que aún en estos métodos virtuales nos mantiene unidos, porque el Espíritu que traspasa paredes, me sigue, hermanos. ¿Me siguen? Sí, señor, sí seguimos. Bueno. La acción del Espíritu es permanente también. Es decir, en mí permanentemente el Espíritu Santo está despertando la dimensión eclesial, porque permanentemente el Espíritu me está sacando de mí mismo y me está poniendo en sintonía con los hermanos. Perfecta y les he propuesto que miremos el tipo antitipo en dos dimensiones. Una dimensión horizontal al nuevo o del nuevo vertical que va de la tierra al cielo. Con la esencia hay en teología una expresión muy particular que algunos confunde, pero que no hubo más remedio y de nuevo echa mano de figuras literarias para expresar un misterio. Monseñor lo conoce y algunos hermanos también. Dicen que el reino de Dios, inaugurado por Jesús, se cumple ya, pero todavía no.
ya, pero todavía no. Recuerden ese momento maravilloso de ese anuncio sorprendente de Jesús. El Evangelio y sus paralelos. Jesús fue a Nazaret, donde encontró el pasaje donde el Espíritu del Señor está Sergito, te estamos escuchando muy mal. por a ver si No sé si de pronto valga la pena el reiniciar la conexión internet que me del internet. está fallando. De pronto desconéctate el internet y vuelve a conectarlo. Eso demora un minuto. Puede ser eso. El módem. Sí. Y nosotros te esperamos aquí. Bueno, de hecho estoy terminando ya, Francisco, Pacho, José. Dale, ahorita se está oyendo mejor, pero es que A hay ver momentos en que no se si entiende. ¿Qué hubo, papi? ¿Cómo está? Ya va a empezar la ceremonia. estaba real. Es que no sé cómo explicarle porque tendría que entrar al WhatsApp web para decirle clic al link y que entre al computador. ¿Usted tiene WhatsApp web? Se le está oyendo a Sergio. Ahí ¿me siguen? ¿Me siguen? Sí, señor, te Ahora escuchamos. sí lo escuchamos. Sí, sí se Solo escucha. estaba terminando. Es que parece que el internet se está desconfinando ya. Sí, ahí ya, ¿cierto? Estaba diciendo entonces que en la inauguración del reino de Dios, Jesús dice al terminar el texto de Mateo que estaba leyendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Ese esquema le permite a los teólogos decir que el reino de Dios se cumple ya, pero todavía no. ¿Sí? Entonces,
lo traje un cuento para mostrar cómo es posible que nosotros preguntemos de qué manera las figuras del Nuevo Testamento se realizan en el Nuevo, se realizan parcialmente. Es necesario seguir manteniendo despierta la mente y caminar hacia el cielo con la esperanza que puede leer en toda la experiencia litúrgica y en toda la experiencia espiritual del creyente. Bueno, mis hermanos, hasta ahí, y creo que podemos hacer algunos comentarios respecto de todo esto. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio, muy amable. Dios lo bendiga por esa reflexión que nos hace en las tipologías y sobre todo el tema de la tensión escatológica, se le llama eso, el ya pero todavía no. Exacto. Estamos pregustando el reino por todos los signos que nos ha dado el Señor en medio de los sacramentos, de su revelación en la palabra, pero en plenitud lo veremos en lo que se le llama también la visión beatífica allá en el reino de los cielos. Muchas gracias. A usted, Monseñor, y a todos los hermanos, muchas gracias. Muchas gracias, Sergito. Luchada esta última parte con ese internet. Sí, tuve que cambiar de sitio y entonces eso afecta a la calidad de lo que habíamos ya logrado. Pero bueno, algo haya podido quedar en los hermanos. Muchas gracias. El innombrable no le gusta que hablen de la escritura. Ah, sí, así. Ya está hablando apologéticamente, Guillermo. Eso me parece una conversión. Pues, Es que esto de tanto parece que uno está cerca de adoctrinamiento. las abejas se unta de miel. Así es. Esto es un adoctrinamiento como el que hacen los que están al margen de la ley. Estamos adoctrinando y lavando el cerebro hacia la sana doctrina. Esto es Bueno, parecido a entrar a un Así es. convento, a un seminario o a las fuerzas militares. muy bien, sí, señor. A las filas del Señor. Dios los bendiga. Un feliz día para todos.